la constancia de algunas personas que nos acompañan miércoles a miércoles en estas jornadas de divulgación de nuestra actividad científica y tecnológica venezolana. También agradezco en nombre de nuestra ministra, Gabriela Jiménez, y de nuestro viceministro, el ingeniero Francisco Durán, y por supuesto en mi nombre personal, a la orden de todos ustedes desde el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Le vamos a dar entonces inicio a este ciclo, a dar continuidad al ciclo sobre vigilancia tecnológica, en esta oportunidad con una grata participación de nuestros compañeros hermanos de Cuba, que son representantes de la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, que para nosotros obviamente es una referencia en materia de todo lo que significa vigilancia tecnológica, análisis de patentes y, por supuesto, de todo lo que está detrás del concepto de propiedad industrial. Vamos a tener en esta mañana la participación de la magíster Yenitze Álvarez González, quien es graduada de Información Científico-Técnica y Bibliotecología del año 2005 y que desde el año 99 está en la Oficina Cubana de Propiedad Industrial en el Departamento de Información. Primero estuvo en la sección de fondos, procesos técnicos, y a partir del 2007 en el área de búsquedas. Y durante estos años ha participado en eventos, cursos, conferencias, tanto a nivel nacional como internacional en esta materia. En la actualidad, ella se desempeña como especialista realizando búsquedas en las bases de datos de patentes, marcas y diseño. Para nosotros es importante su exposición debido a que abordará el conjunto de herramientas para el análisis de la información de patentes con una referencia a algunos estudios de caso. Como ustedes saben, el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación venezolano tiene desde hace 2 años la intención de incorporar el concepto de vigilancia tecnológica dentro de sus procesos. No era un elemento desarrollado dentro del observatorio y hemos tenido mucho interés en que este concepto se incorpore dentro de los procesos que llevamos adelante, debido a la importancia que para nosotros radica que el análisis de las patentes se realice conjuntamente con la bibliometría, porque son un insumo fundamental para la vigilancia tecnológica, es una fuente de información muy valiosa que debemos nosotros fortalecer. Y qué mejor momento que en la mañana de los miércoles, en este ciclo de vigilancia tecnológica, en donde las herramientas, ¿verdad?, que se utilizan por los hermanos cubanos, como a través del Boletín Oficial de Propiedad Industrial, que es la base de datos de patentes de acceso libre que ellos utilizan y que están compartiendo en la mañana de hoy, ¿no? Con estudios de casos que ilustrarán de la mejor forma la experiencia que ellos tienen y que sirve, por supuesto, para fortalecer nuestra experiencia también en esta materia. En la segunda conferencia nos acompañará el magíster Rolando González Hernández, quien es licenciado en Química de la Universidad Estatal de Odessa, de Ucrania, y que también tiene un máster en Ciencias de Gestión de Propiedad Intelectual de la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, consultor de Vigilancia Tecnológica en la Consultoría Biomundi de Cuba, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente de Cuba y Consultoría Delfos. También ha estado en el Ministerio de Comunicaciones y actualmente es especialista superior en políticas y trabaja como examinador de patentes en el campo de invenciones químicas y farmacéuticas de la Oficina de Propiedad Industrial desde el 2008, ¿no? También es autor de 9 publicaciones y ha participado en 3 eventos relacionados con propiedad industrial. Él nos va a exponer la información de patentes para la vigilancia tecnológica, que es la conexión entonces entre ambos temas. La información que se emerge del análisis de patentes y su importancia para los procesos de vigilancia tecnológica. En este caso, pues los temas relacionados con la definición y con la estructura de documentos de patentes, los tipos de documentos, las familias de patentes
y las bases de datos nacionales y multinacionales de documentos. La importancia de esa información, entonces, para los estudios de vigilancia tecnológica. De tal manera que con esto, en ambos casos, nosotros tenemos vamos a tener una mañana especial en el sentido de que estaremos nutriéndonos de todos estos conocimientos, de toda esta vasta experiencia que tienen los compañeros y que seguro van a formar parte de todo lo que para nosotros representa el concepto de vigilancia tecnológica en Venezuela. Yo, antes de darle la palabra, quisiera hacer algunos comentarios. Bueno, evidentemente no puedo dejar de mencionar que hoy en la mañana ha fallecido uno de los representantes más importantes de todo el proceso político venezolano, como es el profesor Aristóbulo Isturi, compañero de lucha, de batalla, bueno, de todo este proceso político. No puedo dejar de mencionarlo. Esa noticia nos ha embargado, por supuesto, de nostalgia, y nos quedamos con su legado, ¿no? Y como dicen muchos en los textos que he leído, con su sonrisa, porque era muy notoria. Entonces, bueno, le deseamos paz, por supuesto, y seguro su legado va a permanecer entre nosotros. Adicionalmente, quisiera recordarles a todas las personas que están con nosotros que los ponentes están participando entre 25 y 35 minutos, dependiendo de las ponencias, que todos nosotros mantenemos silencio, por favor, en nuestros audios, a pesar de que estamos también pendientes de eso para silenciarlos en el caso de que alguno se nos abra por allí. Tenemos un chat donde esperamos sus intervenciones y sus preguntas para los ponentes. Ese chat se abre 10 minutos, un poco antes de terminar cada ponencia, para ir haciendo las respectivas evaluaciones de las preguntas y ir sistematizando eso. Estaremos siempre vía chat. Los compañeros del observatorio estarán recordándonos las redes sociales para que también puedan seguirnos y participar conjuntamente con nosotros en toda esta gestión del Observatorio de Ciencia y Tecnología. Y está siendo grabada las ponencias, ambas ponencias, porque nosotros tenemos posteriormente la posibilidad de colgar las ponencias en nuestro canal de YouTube, al cual también invitamos para que lo puedan divulgar, para que puedan revisar nuevamente la presentación en el caso de que así lo requieran, y para que lo puedan compartir con sus compañeros en el caso de aquellos que en la mañana de hoy no pudieron estar presentes. Adicionalmente, toda ponencia de nuestro foro forma parte de un cuaderno de debate que también está en nuestra página, de tal manera que ustedes pueden también leer estas ponencias, ¿no? Son unos cuadernos de debate que han tenido gran aceptación y que son muy consultados porque de manera sencilla también expresan lo que los ponentes estuvieron presentando, de tal manera que tenemos una diversidad de medios por los cuales transmitimos estos foros que están siendo realizados, como les expliqué, todos los miércoles en nuestro observatorio. Entonces, sin más a qué hacer referencia, en este momento vamos a dar inicio a la presentación de la doctora Yenice Álvarez. La ven en pantalla y silencio mi micrófono para que podamos escuchar su presentación. Buenos días, un saludo desde aquí, desde la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Lamento no poder estar en directo brindando esta conferencia, pero bueno, por motivos de fuerza mayor relacionados con tema COVID, no puedo estar así. Pero bueno, desde aquí les envío mis audios para que, bueno, poder compartir y no perder esta oportunidad que ya teníamos planificada para desarrollar en el día de hoy. Yo les estaré hablando, después de la presentación excelente de mi colega Rolando, vamos a estar compartiendo sobre las herramientas para el análisis de la información de patente, y bueno, vamos a estar mostrando algunos estudios de casos que hemos hecho aquí en la oficina cubana
Vamos a estar viendo algunas herramientas que se utilizan y que están a disposición de todos los usuarios. Bueno, comenzaremos recordando un poco los conceptos estos de vigilancia tecnológica, que bueno, que la vigilancia tecnológica de conjunto con la inteligencia se han convertido en estos momentos en cruciales prácticas empresariales para competir en un entorno cada vez más global y más dinámico. Es decir, es de vital importancia para todos realizar una vigilancia tecnológica para tener más herramientas a la hora de tomar decisiones, para ir con un mayor nivel de conocimiento, de información, de seguridad en los datos con los que estamos trabajando. Para todo esto de la vigilancia tecnológica, todos estos procesos, bueno, existen unas herramientas que están constituidas como un instrumento imprescindible para captar. Y fíjense que señalo en la diapositiva, lo pongo en negrita, estas palabras que para mí son clave en este proceso, que es captar, procesar y transformar la gran cantidad de datos e información disponible en un conocimiento útil para la toma de decisiones en una organización. Es decir, usted hace la búsqueda, obtiene todo ese volumen de información, pero eso no quiere decir que todo eso es con lo que usted tiene que trabajar. Usted tiene que realizar todo un proceso de análisis, de síntesis, de validación de toda esa información para realmente transformarla en el conocimiento que le sea útil de acuerdo a su objeto, de acuerdo a la investigación, de acuerdo al estudio, de acuerdo al proceso que usted esté realizando, pero que realmente sea que la toma de decisiones sea la más acertada, teniendo en cuenta, valorando toda esta información que usted pudo recuperar. ¿Qué les va a permitir la realización de esta práctica de la vigilancia tecnológica desde un punto de vista estratégico y a una eficaz gestión de la información y el conocimiento? Pues bueno, va a ser que la empresa, que su organización pueda conocer las últimas novedades de los competidores, va a poder conocer en qué se están desarrollando, va a poder monitorizar qué pasa en su entorno, cómo se está moviendo, qué es las tecnologías que más están saliendo, qué es sobre lo que más se está investigando. Va a poder anticiparse a los cambios, pues claro, al tener todo ese volumen de información ya analizada, procesada por usted y convertida en conocimiento útil, usted va a poder anticiparse a los cambios, va a poder predecir qué va a pasar o hacia dónde puede enrumbar su destino. Y le va a permitir, por supuesto, tomar decisiones acertadas, las más práctica, reduciendo en este caso los riesgos y por supuesto va a sacar ventajas de las oportunidades para la innovación una vez que usted realiza estos procesos. Acá les muestro el ciclo de la vigilancia tecnológica, pero es solamente con el objetivo de que, bueno, vean el punto 3, que es analizar. Entre todas esas etapas que, bueno, está identificar, buscar, analizar, valorizar, difundir y orientar. ¿Cuál es el objetivo específico de esta etapa de análisis? Está relacionado claramente con el análisis de la información, cuyo objetivo es procesarla y filtrarla para encontrar aquella que realmente va a ser relevante a nuestros objetivos, con la que realmente vamos a trabajar y la que nos va a permitir poder llevar a la práctica todos estos aspectos que mencionamos anteriormente, que son conocer las novedades de los competidores, monitorizar el entorno, anticiparse a los cambios. Con toda esta información analizada y procesada es que vamos a poder realizar una mejor toma de decisión. Para ello, para poder analizar
toda esta información, se hace necesario combinar criterios de validación de la información, técnicas analíticas de información y herramientas muy importantes, informáticas especializadas que ayuden a seleccionar esta información relevante de acuerdo a los objetivos de búsqueda. A la hora de seleccionar herramientas para realizar la vigilancia, pues bueno, se recomienda escoger herramientas informáticas que mejor se adecúen a cada situación. Es decir, no podemos escoger por escoger, tenemos que ver con qué vamos a trabajar, si vamos a trabajar con alertas, que si vamos a trabajar con mapas, con bases de datos, ver qué vamos a trabajar para que realmente nos dé los resultados que estamos esperando. Por lo que existen diversas metodologías y criterios de valoración. La norma UNE 166.006, integrable con un certificado ISO, ayuda en este caso a la gestión de la vigilancia tecnológica. Entremos entonces sin más ya en estas herramientas. Bueno, primeramente vamos a ver las alertas. ¿Qué son las alertas? Pues nada, son servicios personalizados de información que se actualizan sobre aspectos concretos de un sector o de una temática. Ya puede ser, bueno, legislación, eventos, artículos científicos, patentes sobre un tema determinado, ofertas tecnológicas. Actualmente existen múltiples instituciones y organizaciones que ofrecen estos servicios de información, por decirlos a la carta, porque son más personalizados, previa suscripción a través de los RCS, que ayudan al seguimiento y la detección de estas señales informativas. Acá les quería compartir entonces, bueno, cómo es que este servicio de alerta lo tiene puesto como uno de la cartera de sus productos y servicios la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Pues bueno, en nuestro sitio web, hacerle promoción, ya que se encuentra con una nueva versión que sacamos en ocasión de el 26 de abril, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, con una dinámica más fresca, más actual, con más facilidades a la hora de encontrar los contenidos. Pues bueno, como les decía, en www.opi.cu podemos encontrar un menú dedicado a las alertas tecnológicas en temas priorizados para el país. Cuando comenzamos este servicio, bueno, lo hicimos nada más con 4 temáticas para ver cómo iba a funcionar, cómo iba a ser su dinámica. Empezamos con alimentos, con medio ambiente, tema vital para el país, construcción y energías renovables. Esto, aparte de subirlo al sitio web, pues bueno, lo hacíamos llegar a los diferentes ministerios o empresas relacionados a cada una de estas temáticas para contribuir con esta información oportuna, precisa, actualizada en los temas de estos organismos y que les pudiera servir de ayuda. Ahora ampliamos, ya tenemos otras temáticas, como pueden ver ahí, porque bueno, vimos que es un boletín que se consulta, es un boletín que es de interés. Y entonces, bueno, ampliamos. Ahora incluimos la reutilización de las materias primas, la economía circular, transporte eléctrico, la industria 4.0 y la robótica. Temas todos vitales para el desarrollo del país. Acá les muestro cómo es que se visualiza en nuestro sitio web, bueno, la alerta tecnológica, en este caso dedicada al sector medio ambiente y específicamente sobre el manejo. Es un instrumento, bueno, de publicidad registral que publica todas las solicitudes de registro, concesiones, estados legales de las distintas modalidades y las resoluciones cuyo contenido requieren ser publicadas para su conocimiento general. Este boletín, de manera muy rápida, su principal función es informativa, es decir, es informar sobre todos los derechos concedidos o solicitados en materia de propiedad industrial para permitirle a las personas la presentación de observaciones u oposiciones de estas solicitudes o concesiones que ya han sido publicadas.
una revisión sistemática de este boletín por parte de los especialistas de las empresas y los centros de investigación, pues bueno, es una necesidad que les va a garantizar en gran medida tener soberanía tecnológica, pues los investigadores tienen la posibilidad de fundamentar una oposición a que se conceda un registro y con ello, bueno, garantizar una mayor fortaleza en todo el proceso de examen de las solicitudes, a la vez que le va a permitir reconocer las patentes que entran ya en dominio público. Por eso es la insistencia que nosotros hacemos tanto a nuestro público, a nuestros usuarios, de que consulten el boletín oficial, que consulten la información que en él se publica para que puedan tener, para que les sirva, como es el título de esta presentación, como una herramienta para su trabajo, una herramienta que les va a dar conocimiento, que les va a dar una información precisa, oportuna y bueno, y actualizada. Ya que este boletín tiene una publicación mensual dividido en 2 volúmenes, uno dedicado a las marcas y otros signos distintivos, y bueno, el otro volumen dedicado a los dibujos, modelos industriales, patentes, esquemas de trazado y variedades vegetales. ¿Qué pueden encontrar las personas que consulten el boletín oficial? Bueno, en el caso de las patentes, van a encontrar todas las solicitudes presentadas en Cuba para obtener derechos exclusivos de explotación. Esto les va a facilitar que no se incurra en violación de derechos de terceros. Van a conocer también las diferentes ramas de la economía en la que se están produciendo las invenciones. Van a conocer ramas con mayor innovación tecnológica, patentes que pasan ya a dominio público y que por lo tanto pueden ser usadas, patentes que son registradas acá en el país y que bueno, pueden frenar nuestro desarrollo tecnológico y les va a permitir hacer estudios de mercado y conocer las empresas competidoras, ya que van a poder tener conocimiento de quiénes están invirtiendo en el país, de dónde proceden y la disponibilidad de obtener licencias de explotación. En el caso del volumen dedicado a las marcas y otros signos distintivos, pues bueno, aparecen publicadas todas las solicitudes, concesiones, los cambios de nombre, dirección, fusión o transmisión de derechos entre instituciones, solicitudes o registros emplazados por otros titulares o por terceras personas, conocer qué pasos se dan en función de proteger su patrimonio y sus activos, realizar estudios de mercado, vigilar la competencia, conocer las ramas de la economía nacional de mayor interés para la inversión extranjera y las tendencias de acuerdo a las marcas registradas y a los productos que amparan. Este tema de las marcas, ese es uno de los más consultados, bueno, porque también está todo el sector no estatal, que bueno, van a la oficina a registrar sus marcas, sus rótulos, y bueno, entonces después se les asesora en todo este tema del boletín oficial y en que aprendan a dar seguimiento a su solicitud a través del boletín cuando sale publicado, que vean qué es lo que está saliendo para ver si se pueden, o si hay alguna oposición, si alguien pudiera estar infringiendo algún derecho. Y bueno, realmente se consulta también bastante, los índices de descarga del boletín son bastante elevados. Otra herramienta disponible también en nuestro sitio web para su consulta son los boletines de patentes en dominio público, es decir, agrupados por los diferentes sectores. Va a usted tener la posibilidad de descargar ese PDF y ver qué patentes ya pasaron a dominio público y por tanto además pueden ser usadas. Es decir, puede usted revisar todos esos listados de patentes y bueno, ya conocer y tener algo para usted que le puede servir
de gran relevancia a la hora, no sé, de realizar a lo mejor una negociación o algo así. Usted puede saber si esa tecnología ya está en dominio público o no. En el caso de este boletín de patentes en dominio público, pues bueno, lo dividimos por estos sectores: producción de alimentos, tecnologías agrícolas y ganaderas, electrónica, tecnologías industriales, mecánica, nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, transporte, medio ambiente, biotecnología, industria farmacéutica, tecnologías médicas y veterinarias, y por último el sector de la construcción y la ingeniería civil. Tenemos a continuación, bueno, el ejemplo de cómo es un PDF, cómo se muestra en el sitio web este boletín. Este pertenece específicamente a la producción de alimentos, tecnologías agrícolas y ganaderas. Y bueno, como ven, en formato de tabla, por la clasificación, están ahí los documentos. Bueno, ya vimos las alertas como una de las herramientas. Ahora vamos a ver las bases de datos de patente. Como ven, bueno, ahí está Espacenet, Latipap, PatentScope, la base de Estados Unidos, de Japón. Y bueno, en primer lugar, a la cual nos estaremos refiriendo, es la base de datos cubana WIPO Publish. Base de datos que, bueno, se emplea para consultar información pública relacionada con los dibujos y modelos industriales, las patentes, marcas y otros signos distintivos. Ahí tenemos un ejemplo de la máscara de donde permite hacer, bueno, una búsqueda básica por palabra clave, muy sencilla, pero ya, bueno, en búsqueda avanzada usted va a tener la posibilidad de, bueno, integrar otros campos que a lo mejor son de su interés a la hora de realizar la búsqueda. Esta le devuelve, bueno, toda una tabla, un listado con los registros que se encuentran ya de información pública a los que usted puede acceder. Otra herramienta son las bases de datos de tesis y memorias de investigación, tema también importante porque aunque bueno consultemos toda la información de patentes, pero esta otra fuente de información también es de gran importancia, su consulta y su análisis para una mayor fortaleza. Aquí está bueno el sitio TESEO de tesis doctorales leídas en las universidades españolas, tesis doctorales en red, Open Texas, y en el caso de la OPI contamos con un repositorio de tesis de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, es decir, se recopila en este sitio todas las tesis de maestría que se han estado realizando, todas las ediciones que se han estado realizando en la oficina. Ahí contamos con este repositorio para la consulta de los usuarios a través del servicio de sala de lectura. Vemos un ejemplo donde, bueno, ahí está la colección de tesis, hay una colección también, bueno, de libros, publicaciones, la legislación histórica completa de la oficina, con la posibilidad de hacer búsquedas por autor, por título, por materia y bueno, descargar el PDF para una mejor revisión del documento. Están también los software de vigilancia tecnológica, que no son más que herramientas informáticas para la gestión integral y sistemática de prácticas de vigilancia en sus procesos. Hay una multitud de ofertas libres de pago atendiendo a las diferentes fuentes de información y a las funcionalidades que tienen cada una. Ahí podemos ver ONSA, que es una plataforma abierta de vigilancia tecnológica que permite gestionar el despliegue estratégico de la organización, las fuentes de información, el filtrado, validación, análisis y puesta en valor, así como la distribución de las ideas y la toma de decisiones. Recientemente nosotros estuvimos compartiendo vía Telegram un taller virtual
sobre usos de la información de patentes para la toma de decisiones. Y bueno, después en el chat, cuando se abrió el debate, el comentario, muchas empresas nos explicaban que ya estaban haciendo uso de esta plataforma de ONSA por las funcionalidades que les daba, por lo práctica que era. Y bueno, creo que es un tema ahora pendiente para nuestra oficina, adentrarnos en este mundo y bueno, ver si podemos acceder a la misma y ayudar un poco más a la hora de la realización de los informes y las investigaciones que realizamos en el departamento. Está también Vicubo, software para la vigilancia tecnológica y la inteligencia tecnológica e inteligencia competitiva. Permite la monitorización de fuentes de información a través de servicios de suscripción y clasificación personalizada. El Vigial, vigilancia tecnológica y gestión de la innovación tecnológica, va a posibilitar vigilar el entorno siguiendo notificaciones de cambio de las fuentes que usted preestablezca en ese momento. Está Inguma, que es un software de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica específicamente. Cerca es una plataforma para la vigilancia empresarial e inteligencia competitiva. Automatiza los procesos de búsqueda, análisis, clasificación y difusión de la información, es decir, todas las etapas. Este software, esta plataforma las automatiza. Como les comentaba, esto uno selecciona aquella que mejor le va a responder a sus necesidades, de acuerdo a los objetivos que usted tiene, a lo que está realizando, a lo que va a realizar. De ahí usted selecciona con cuál de todas estas herramientas informáticas usted va a trabajar. Bueno, seguidamente vamos a ver unos estudios de caso muy rápido de los distintos análisis que se pueden hacer, que hacemos aquí en la oficina y lo damos a través de nuestros servicios y demás, pero bueno, que los usuarios pueden hacer también y pueden obtener cuando hacen los análisis de estas fuentes de información. El primero es análisis de la información de patentes sobre el tema de los microorganismos eficientes para el tratamiento de aguas residuales. En este caso, mi colega Eva, si está, bueno, conectada, de paso la saludo, fue un tema que ya ella realizó en un momento un estudio y bueno, lo que hicimos fue un poco que actualizarlo, darle un poco más hasta el 2020 para conocer la evolución del estado de la técnica a través de la información de patentes de los microorganismos eficientes para el tratamiento de aguas residuales. Como puede verse ahí en ese gráfico, en el tiempo tuvo durante unos años, desde 1980 hasta el 2000, 2001, 2002, como en una meseta. Después tuvo su tiempo en que subió, volvió a estar en meseta, hubo un descenso, volvió, es decir, es unas tecnologías y esos que han seguido su desarrollo, se ha seguido investigando. Aquí vemos en el 2018 la cantidad de patentes, aunque en el 2020 disminuyó. Pero bueno, habría que seguir, continuar el estudio, consultar otras fuentes de información para ver realmente qué sucede con estas tecnologías. Pero es un tema que está latente, que se está investigando, que se están generando solicitudes de patentes y bueno, que se puede prestar atención. Seguidamente vemos, bueno, en titulares que nos va a permitir conocer cuáles son aquellas empresas líderes en estas tecnologías y ver hacia dónde dirigen cuál es su objeto de destino, su mercado de destino. Como les decía anteriormente, aparte de la búsqueda en estas bases de datos que nos aportan toda esa información en cuanto a titulares, países de destino, tecnologías y demás, también se debe realizar la búsqueda en otras fuentes de información, como los repositorios,
estos sitios de tesis y demás. Para el caso de esta búsqueda en específico, bueno, hicimos una estrategia en el Google Academic y bueno, utilizando microorganismos eficientes, se recuperaron toda una serie de artículos y trabajos publicados, como pueden ver, algunos recientes en el año 2021, que abordan o tratan de alguna manera todos protocolos y demás para el tratamiento de estos microorganismos. El segundo estudio de caso que le queríamos presentar, bueno, es conocer sobre las tecnologías desarrolladas para la extracción o colección y uso del sargazo a través de la búsqueda en bases de datos de patente. Entre los posibles usos que nos mencionan está en la construcción, en la energía, agrícola, ganadero, textil y en cosmética. Aquí igualmente realizamos búsquedas en bases de datos y bueno, el primer gráfico es la evolución tecnológica. Fíjense cómo durante los años 2000, desde el 2015 realmente, donde se realizó, se tomó para realizar el análisis, hasta el 2019 se ven cómo ha sido la generación de patentes en este tema. Igualmente podemos ver, después del análisis que se realizó con las patentes que resultaron relevantes, las principales temáticas objeto de investigación. Ahí tenemos la química de los alimentos, en la producción de olisacáridos, polisacáridos, la química de materiales básicos, otras maquinarias especiales, que aquí, bueno, comprende los equipos, los aparatos, dispositivos para la extracción, recolección, siembra y eliminación del sargazo. Sobre los titulares, bueno, se puede ver esta universidad china como destaca con el mayor número de patentes sobre el tema en cuestión. Todo ese estudio nos permitió llegar a las siguientes conclusiones. Principales países generadores de estas tecnologías: China, Corea y Rusia. Mayor presentación de solicitudes de patente entre los años 2017 y 2018. Principales aplicaciones o posibles usos que fueron identificados para la alimentación en humanos y animales, en la industria química, en la industria farmacéutica, en la cosmética, en el tratamiento de aguas y suelos, en la agricultura y en la construcción. Ahí pueden ver el amplio espectro que abarca. En el caso de la colección o extracción de esta alga, los principales temas que se analizaron fueron en cuanto a trituradores y los dispositivos colectores. Entre los principales titulares, bueno, como ya se ve, son universidades y academias chinas, que ya habíamos visto destaca como uno de los principales países generadores de patentes. Bueno, hasta aquí la presentación. Espero no haberlos aburrido de esta forma de que haya tenido que ser así a través del audio nada más. Quedo a su disposición para cualquier pregunta. Voy a estar en línea para cualquier pregunta que quieran realizar, algo que podamos compartir, podemos verlo. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que resultó excelente. Extrañamos tu presencia, obviamente, y haberte podido ver, pero de verdad que el plan B, como siempre hay un plan B, resultó muy bueno. Le doy las gracias a Roigar por haber buscado las alternativas necesarias para que esto se pudiera dar en la mañana de hoy, haciendo esa combinación que quedó bastante bien entre
el audio que nos envió la compañera y sus láminas, ¿no? Yo les invito a hacer sus comentarios vía chat. Estoy viendo una manito levantada por allí. Sin embargo, bueno, estamos utilizando siempre el chat para poder hacer los comentarios. Y bueno, mientras obtenemos creo que no tenemos unos comentarios acá todavía, le vamos a dar entonces la palabra a nuestro siguiente ponente, Rolando, por favor, para que estés ahora sí en vivo, nos acompañes en la mañana de hoy y podamos escuchar tu presentación. Voy tomando nota de lo que me van poniendo en el chat y al final los menciono, ¿sí? Les reitero que por favor me coloquen sus comentarios por el chat. Por favor. Adelante, Rolando. Sí, buenos días. ¿Se escucha y se ve? Perfecto. ¿Todavía se ve ya? Ajá. Y te escuchamos bien. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar en estos foros. Mi nombre, como ya se ha dicho, es Rolando González Hernández, soy examinador de patentes de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y me acompaña a mi lado la maestra en ciencias Marlene Cruz, que es la jefa del Departamento de Patentes, también de la OPI, que va a estar aquí también un poco para apoyar nuestra presentación. Como se había dicho, el objetivo que pretendemos con esta presentación es... Vale. El objetivo, tenemos tres objetivos fundamentales. Primero, discutir un poco con ustedes acerca de algunos conceptos importantes relacionados con las patentes, con el sistema de patentes, con los documentos de patentes, la familia de patentes y los tipos de documentos de patentes, ya que esta información consideramos que es muy importante a la hora que vamos a utilizar esta información en los estudios de vigilancia tecnológica. En segundo lugar, hablaremos por qué debemos consultar la documentación de patentes. Le presentaremos las bases de datos de patentes nacionales y multinacionales gratuitas que están disponibles a través de Internet y que constituyen una fuente imprescindible para la consulta de esta información. Y por último, traemos un caso que hemos realizado basado fundamentalmente en el análisis cualitativo del contenido de las patentes. Aquí, primero que todo, ¿qué es una patente? Puede ser que muchos en el auditorio conozcan este término, pero bueno, para todos aquellos que no lo conocen, mencionarles que la patente es un título, ¿verdad?, que implica el reconocimiento por parte de un Estado de un monopolio temporal, el del solicitante sobre un invento, o más que invento, debería ser sobre una invención, ¿verdad?, por un plazo determinado. O sea, estos títulos no son imperecederos. Generalmente, en casi todos los países es de 20 años, aunque en la práctica nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces los propietarios de estos títulos no renuevan, ¿verdad? Estos títulos no pagan las anualidades correspondientes a estos títulos y generalmente en pocos años, digamos, no sé, 5 o 10 años, ya estos derechos dejan de prevalecer y los contenidos que están en esta patente pasan a formar parte del dominio público. Claro, para que el Estado conceda un título de este tipo, obviamente se le exigen unos requisitos que en nuestra opinión son unos requisitos bastante exigentes. Están los requisitos de patentabilidad como tal, pero también hay otros tipos de requisitos formales, de redacción, de suficiencia, ¿verdad? En algunas autoridades, por ejemplo, como en la nuestra, una deficiencia en la descripción de la invención puede ser una causa para denegar una patente. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de patentes? Se le concede protección
¿verdad? A la creatividad, a la creación de la invención, pero a cambio los inventores están obligados a describir suficientemente su invención y esta será, será publicada, ¿verdad? Será divulgada, incluyendo toda la información técnica que está contenida dentro de la invención, ¿verdad? O sea, es un doy, pero también exijo. Esta información que se publica pasa a formar parte del estado del arte, ¿verdad? Todo lo que es conocido y puede estar accesible de forma gratuita para todo el público. Mediante la protección por patente, ¿verdad? Esto es el derecho que le concede la patente, los propietarios tienen el derecho de impedir la explotación sin su autorización del objeto de invención, siempre y cuando la patente esté vigente, está claro. Estos actos de explotación pueden clasificarse como, por ejemplo, la fabricación, el uso de la invención, la oferta para la venta o la importación. Entonces, como resultado de los procesos administrativos de las autoridades encargadas para el análisis de estas solicitudes de patente, se producen varios niveles de publicación, ¿verdad? Que da como consecuencia al surgimiento de documentos de patentes, que nosotros conocemos o que nosotros definimos como documentos de patentes. Los documentos de patentes son todas aquellas publicaciones relacionadas con solicitudes de patentes, patentes concedidas. En algunos casos, algunas autoridades también publican los informes sobre el estado de la técnica, ¿verdad? Que son informes que recogen los resultados de las búsquedas que los examinadores de patentes han realizado sobre las solicitudes de patente y relacionan documentos de patente u otro tipo de documentos como pueden ser artículos científicos, ¿verdad? Que de alguna manera están relacionados con el objeto de invención que se han presentado en estas solicitudes. Ahora, también como parte de estos documentos de patentes se consideran otros tipos de documentos que publican las autoridades que están relacionadas, por ejemplo, de acuerdo a de otras modalidades que están relacionadas con la protección de las invenciones, ¿verdad? Y que están regidas por cada legislación nacional de cada país. Me refiero, por ejemplo, en algunos casos, los modelos de utilidad para los países que tienen esta modalidad como una modalidad para proteger las invenciones, pero también, por ejemplo, los certificados de autor de invención en Cuba mientras que estuvo vigente el decreto ley número 68, pues existía esta modalidad de protección de invenciones, que era el certificado de autor de invención, y obviamente también esto generaba un documento que se publicaba. Los certificados de patente de adición, patentes de plantas, hay algunos países que tienen este tipo, o sea, que protegen las plantas mediante patente. En el caso de Cuba no es así, ¿verdad? Y otros tipos de documentación. De tal manera que, resumiendo un poco lo que hemos planteado en esta diapositiva, son todos los documentos, ¿verdad?, relacionados con las invenciones que se presentan en las oficinas de patente. Otro aspecto que es importante tener en cuenta a la hora de utilizar la información de patentes es lo relacionado con la familia de patentes. ¿Qué es una familia de patentes? Usualmente no. La protección por patente es territorial o puede ser regional también. Pero una patente que se solicite en un país o en una región quedará protegido en ese territorio y en esa región. Pero en dependencia de los intereses de los solicitantes, ¿verdad?, de patentes, estas patentes se protegen en otros países, ¿verdad? Se solicitan en Cuba, se solicitan en México, en Estados Unidos, en la Unión Europea, etc. Y entonces, ¿qué entendemos como familia de patentes? Es el conjunto de patentes, ¿verdad?, que tienen en común la misma solicitud de origen, ¿verdad?, que en este caso se denomina prioridad. Para explicarlo en un ejemplo, un solicitante cubano hace una presentación
en la Oficina Cubana de Patentes, pero tiene interés de proteger su invención, digamos que en Venezuela, en Argentina o en Chile, pues bajo determinadas condiciones que están establecidas en las normas internacionales, él tiene 12 meses para hacer una presentación en esos países que les he mencionado, ¿verdad? Y que se les reconozca la fecha de presentación cubana, que es lo que lo denominamos prioridad, ¿verdad? Pero como consecuencia se van a ir generando diferentes documentos, ¿verdad? Que van a estar relacionados entre sí, que se van a referir a la misma invención. Los miembros de una familia de patentes pues podrían constituir un indicador relevante de valor, ¿verdad? Al menos para el solicitante que tiene la tecnología que se pretende proteger y los mercados a los cuales él tiene enfocada esa tecnología. En la presentación anterior, la compañera Yenice se refería, ¿verdad?, al origen, y la compañera Eva en su presentación hace 2 semanas atrás se refería al origen y destino de la tecnología, ¿cierto? Pues a partir de esta información de la familia de patentes, por ejemplo, nosotros podemos determinar en qué país se presentó por primera vez, que se sería, o determinaríamos el origen de la tecnología, y a todos los países donde después fue presentada esa misma invención, es lo que se definiría como destino de la tecnología, ¿verdad? Y esto constituye un análisis particular de que incluye y por lo tanto que resalta la importancia de este término de la familia de patentes. Vamos a la siguiente diapositiva. Otro aspecto importante que debemos conocer sobre las patentes es los tipos de documentos de patentes. Generalmente los documentos de patentes publicados están caracterizados, ¿verdad? Están identificados por los números de publicación. Como pueden observar en esa diapositiva, bueno, a mi derecha, no sé, a la izquierda de ustedes, seguramente, por ejemplo, yo les pongo dos publicaciones de patentes cubanas, ¿verdad? La primera, CU 2018-0116A7. Este número de publicación se caracteriza porque los 2 primeros dígitos refleja el país, ¿verdad? El código del país de donde está ese documento. En este caso particular, el CU, que es Cuba, ¿verdad? Al otro lado aparecen, por ejemplo, 2 documentos de patentes estadounidenses con el código US. Existe una norma internacional que en la parte de abajo de la diapositiva le pongo los enlaces mediante los cuales pueden acceder a esta norma, donde se ponen todos los códigos de todas las autoridades de los países que publican documentos de patentes. Asimismo, después de estos 2 códigos, se puede observar un número de serie, ¿verdad?, que tiene sus características y que es una manera de identificar el documento de patente. Y por último, podrán fijarse que al final de ese número aparece una letra y un número, que ese particularmente es el código que está relacionado con el tipo de documento de patente. Y que también existe una norma que en la parte de abajo de la diapositiva está el enlace al cual se puede acceder, donde cada país refleja esos códigos a qué tipo de documento de patente se refiere. Por ejemplo, en el caso particular de Cuba y en el ejemplo que tengo expuesto en esta diapositiva, está el código A7, ¿verdad?, que se refiere a un documento de solicitud de patente. Y el otro número que termina con el código B1 se refiere a una patente, a B1, que se refiere a una patente concedida. Y lo mismo para el caso de los Estados Unidos. Ahora, generalmente, los códigos A en los números de publicación de las patentes se refieren a las solicitudes de las patentes, y los códigos B, o sea, la letra B, pueden referirse o se refieren a patentes concedidas. Pero esto no es una regularidad para todos los países. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante consultar esa norma, ya que, por ejemplo, la Rusia y China, para las patentes concedidas, utiliza
el tipo de documento C, ¿verdad? Pero, por ejemplo, España utiliza el código T cuando publica documentos de patentes europeas que han entrado en su territorio, ¿verdad? Y los publica con ese código T. De todas maneras, ante la duda, ¿verdad? Siempre es necesario consultar esa norma para poder conocer los tipos de publicaciones por países o regiones. En la próxima diapositiva quiero compartir con ustedes las partes de los documentos de patentes. Estas partes son bastante, o sea, a nivel independientemente de la oficina, ¿verdad? Independientemente de la oficina que emite ese documento de patente, que publica ese documento de patente, la estructura del documento de patente es uniforme. ¿Qué quiere decir? Usted puede consultar documentos de patente de varias oficinas, pero todos van a tener las mismas partes que les muestro en esta diapositiva. Una primera página que contiene datos administrativos y datos informativos. Esta primera página generalmente, ¿verdad?, son elaboradas por las oficinas a partir de toda la información que se dispone del solicitante. Como pueden ver, ¿verdad?, entre los datos administrativos se ilustra, por ejemplo, la oficina que emite el documento, el tipo de documento que ya les he explicado qué cosa es, en qué fecha se presentó, la fecha de publicación, el número de prioridad que se refiere, ¿verdad?, a la primera presentación, datos acerca del titular, de los inventores, que en este caso se podrán dar cuenta que aquí juegan dos personas, no es como en los artículos científicos. En los artículos científicos generalmente nosotros tenemos autores, ¿verdad?, de la publicación científica. En el caso de las patentes es importante conocer que aquí vamos a tener varias personas actuando en la patente. Podemos tener solicitante titular en dependencia del estado en que se encuentre, ¿verdad?, la patente, si está todavía en estado de solicitud o si está concedida, sería ya titular, ¿verdad? Pero independientemente tenemos a otra persona que sería el inventor o inventores, que en algunos casos estas personas pueden coincidir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para el caso de muchas empresas o entidades laborales, generalmente los inventores son las personas que llegan a la invención y los solicitantes o titulares de la invención son las personas que han contratado a estas personas para que trabajen en esas instituciones. O sea, es importante tener estas cosas. Estos datos, generalmente estos son la fuente primaria para lo que se ha hablado o que se ha comentado reiteradamente por otros colegas nuestros acerca del análisis cuantitativo de la información. ¿De dónde tomamos el análisis cuantitativo de la información? A partir de los datos que están proporcionados en esta primera página, ¿verdad? Las oficinas que publican, te dicen los países donde se ha presentado, ¿verdad? La fecha de presentación es la fecha en que se analiza, es de donde se determinan las tendencias, ¿verdad? Los titulares, como los ejemplos que ya se han presentado, pues te sirven para determinar cuáles son los titulares. Cuando se realiza el análisis, cuáles serían los titulares que mayor cantidad de solicitudes de patentes o patentes concedidas tienen sobre una determinada temática y así sucesivamente. Además, esta primera página también contiene algunos datos informativos, el título de la invención y el resumen de la invención y el Código Internacional de Patentes, que es un código que sirve para, ¿verdad?, de alguna manera clasificar esa tecnología dentro de un rango determinado y que se puedan realizar búsquedas, consultar bases de datos de patentes que no sean dependientes solamente de palabras claves. Y son muy útiles. Antes de pasar a la otra parte, me gustaría referirme que el resumen generalmente en las patentes tiene un valor informativo. O sea, a partir de leer un resumen de un documento de patente, no podemos, ¿cómo se llama?, catalogar el objeto sobre el cual se ha pedido la protección, ya que este resumen tiene un carácter informativo y
es el que nos permite en un momento determinado, si no contamos con otro tipo de otras partes del documento, pues de rescatar la información. Otra de las partes del documento de patente sería la memoria descriptiva. Esta memoria descriptiva por lo general contiene datos e información técnica, ¿verdad? Y hay una serie de elementos que ustedes pueden notar en la diapositiva que incluye esta parte del documento, el estado de la técnica conocido, el problema técnico que ha identificado el inventor con respecto a las soluciones técnicas que están disponibles, ¿verdad? Y él, en esta parte del documento, tiene que realizar una descripción detallada de la invención, ¿verdad? En el caso que en esta parte del documento tiene que explicar los dibujos, se incorpora algún dibujo al documento, ¿verdad? También tiene que exponer varios ejemplos que demuestren la realización de la invención que está proponiendo. Y también debe incorporar, sobre todo en la parte que analiza el estado de la técnica conocido, las citas, ¿verdad?, de documentos, ya sea de patentes, de cualquier tipo de documento que él considere que son más cercanos a su solicitud. La otra parte del documento de patente que es muy importante y que tiene una importancia legal son las reivindicaciones, ya que estas delimitan el objeto y el alcance de la invención. Obviamente, estas tienen que estar basadas en la descripción, ¿verdad? Pueden ser de producto o de procedimiento. Debe cumplir determinadas exigencias, ¿verdad? Que están recogidas en las leyes, las partes como se redacta, contiene información técnica, ¿verdad? Porque serían las características técnicas del objeto de invención que él desea proteger, pero eso tiene un valor legal porque es específicamente la parte del documento donde se refleja lo que se quiere proteger. Y los dibujos en la otra parte del documento que son necesarios, ¿verdad? Si se emplean solo si son necesarios, o sea, la invención se puede explicar mediante su, ¿cómo se llama? Su incorporación. Entonces, aquí yo les muestro a manera de ejemplo una primera página de una patente cubana, ¿verdad?, para que puedan observar a todos esos aspectos que le hablaba acerca de los datos administrativos, ¿verdad? Estos datos administrativos, ustedes pueden fijarse que están precedidos por un número encerrado entre paréntesis. Esos números se denominan códigos INIC y están establecidos a través de una norma internacional, ¿verdad?, que está un poco para buscar un poco de uniformidad entre todas las oficinas de patentes. Es decir, que si leemos una primera página de un documento de patente cubana y un documento de patente, como les muestro en la siguiente diapositiva, de otros países, aunque estén escritos en un idioma que no podamos leer, esos numeritos que aparecen ahí nos permiten identificar determinados datos administrativos relacionados con los documentos de patente. Entonces, vamos a empezar ahora a analizar el por qué. ¿Por qué por qué no dejar de consultar la información de patente? En primer lugar, quiero comentarles que, por ejemplo, a fecha finalizada el 2019, se considera que a nivel global existen más de 95 millones de documentos de patentes que están disponibles al público. Para que tengan una idea comparativa, yo encontré un artículo científico del 2008, por ejemplo, que hacía un análisis acerca de las publicaciones científicas, que decía que hasta esa fecha del 2018 existían aproximadamente 50 millones de publicaciones de artículos científicos. Después encontré otro artículo científico, ¿verdad?, que analizaba la cantidad de artículos científicos que se habían publicado desde el 2008 hasta el 2018 y expresaba de que esta cantidad había sufrido un incremento del 4%. O sea,
el que tenga un poco de habilidad para esta cuestión de los datos numéricos se puede dar cuenta que el volumen de información recogido en los documentos, o sea, la cantidad de documentos de patentes comparado con los artículos científicos es mucho mayor, ¿verdad?, que las publicaciones científicas. Aquí, siempre que usted analiza este tema de la información de patentes, siempre se van a encontrar esta frase que dice: entre el 70 y el 90% de la información de patentes no se ha publicado en otro medio. O sea, si restan del 100%, se podrán dar cuenta de que queda un número muy pequeño para otro tipo de publicaciones. Nuestra opinión es que este número es un poco exagerado, ¿verdad? Porque sería demasiado. Pero siempre tengan en cuenta de que hay mayor cantidad de documentos de patentes que publicaciones científicas. Y que independientemente de que se utilice la información de patentes, pues no vamos a hacer lo inverso de las investigadores, por ejemplo, que solo analizan los artículos científicos. Pues en el análisis de patentes nosotros analizamos la documentación de patentes, pero también tenemos que analizar todo el cúmulo de información no patente sin limitación alguna, o sea, sin limitación a que se refiera, por ejemplo, a un documento escrito, ¿verdad? Porque siempre, el idioma es otra cuestión importante en esto. Aunque exista un documento que no esté en un idioma que nosotros, que no sea accesible, ¿verdad?, no quiere decir que dejemos de consultarlo, porque ahí puede estar contenida información importante para el análisis. De todas formas, en la actualidad existen numerosas herramientas, ¿verdad?, que nos permiten una traducción bastante cercana, ¿verdad?, de todo este tipo de documentación. Hablando sobre el tema, bueno, tenemos que tener en cuenta que por la propia forma que funciona el sistema, ¿verdad?, el sistema de concesión de patentes, sí debe ser cierto, ¿verdad?, que las patentes constituyen la primera fuente de información de una invención. ¿Por qué razón? Porque todos los sistemas de patentes analizan el requisito de la novedad. Por lo tanto, para poder analizar este requisito, el contenido de las soluciones técnicas que están dentro del documento de patentes no pueden haber sido publicados con anterioridad, ni presentados en eventos, ni divulgados en publicaciones científicas. Generalmente, ¿qué es lo que se recomienda para este tipo? Es, primero, usted va a la oficina de patentes, solicita la patente, obtiene la fecha de presentación que le otorga la oficina, y después, ¿verdad?, que tiene esa fecha, pues toda divulgación que realice no va a afectar el examen de la patente que ha solicitado. Particularmente existen algunos campos donde esta información, ¿verdad?, es muy importante. Por ejemplo, en el caso de la química, se han realizado estudios científicos que se han publicado y que se los pongo aquí en la pantalla y aparecen también al final dentro del grupo de bibliografía que les tenemos propuesto. Por ejemplo, en la química está establecido que las patentes constituyen la primera fuente de publicación de compuestos y sus usos. Y generalmente también este estudio ha concluido, ¿verdad?, que si la información se publicó primero en patentes, existen pocas probabilidades que se publique en otro tipo de fuentes, y además, si se publica, suele ser algún tiempo después por las razones que ya le he explicado. Entonces, aquí, el valor. ¿Qué valor tiene la información de patente? La información de patente, por ejemplo, para los estudios de investigación, desarrollo e innovación. Lo más importante de todo, no duplicar invenciones, ¿verdad? Está claro que, por ejemplo, cualquier científico o investigador, independientemente entre sí, pudieran llegar, o sea, en un caso real, pudieran llegar, ¿verdad?, a la misma solución técnica, a la misma invención en diferentes países, inclusive sin tener contactos entre ellos, ¿verdad? Entonces, lo importante es que antes de
llevar a cabo cualquier tipo de investigación es importante, ¿verdad? Consultar el estado de la técnica, como ya hemos mencionado, y no dejar de consultar los documentos, toda la documentación de patente. Y como ya les mencioné, no importa en qué idioma esté ese documento de patente. O sea, es una información que nos puede orientar al respecto de cómo, primero que todo para proponer el proyecto. Y ya, si una vez, una vez propuesto el proyecto, pues se debe seguir vigilando, ¿verdad? Que en los pasos de vigilancia tecnológica, ese paso se denominaría monitoreo de la información. O sea, no da por sentado que en un estado inicial, cuando hemos realizado esa búsqueda, pues no hemos encontrado nada relacionado con ese tema, sino que tenemos que aún en el avance de ese proyecto tenemos que seguir realizando un monitoreo de información. En los términos de la vigilancia tecnológica, las empresas lo utilizan, por ejemplo, para vigilar su competencia, para saber cuáles empresas son más activas, quizás para hallarse dentro de todas esas tendencias y el análisis de mercado que realizan, pues hallar un nicho por donde, ¿cómo se llama? Dar una solución técnica que no esté en el estado, que no esté vigente, digamos. También es importante, por ejemplo, para la protección jurídica, analizar la patentabilidad de los resultados que se tienen como resultados de la, ¿cómo se llama? De la investigación. Y eso también permite, no solamente, o sea, de nada vale proteger en un país si no se piensa, si no se tiene de antemano una estrategia de protección en otros países. Esta documentación también le serviría para redactar un documento de patente, para conocer cómo patentar en el extranjero, oponerse a patentes ajenas, ¿verdad? Evitar la infracción de patentes. Y en el ámbito de la transferencia tecnológica es muy importante para valorar una tecnología, para negociar las licencias. En un momento determinado se puede recibir una solicitud o se puede realizar una transacción, un negocio que esté involucrada una tecnología protegida por patente y así se lo va a hacer conocer su titular. Pero es necesario comprobar, por ejemplo, de que esa patente ha sido solicitada en su país, de que esa patente está vigente, etc. También en este ámbito es también importante conocer las tecnologías que son de libre uso, ¿verdad? Y también nos pueden servir para identificar posibles socios en los negocios. Aquí yo le relaciono en esta diapositiva, ¿verdad? Algunas bases de datos de patentes. En todos los casos les he incluido los enlaces por los cuales se puede acceder a estas bases de datos, ¿verdad? Estas son bases de datos oficiales, son bases de datos de documentos de patentes nacionales, ¿verdad? Se consideran oficiales porque son publicadas por entidades administrativas nacionales que tienen esa función, ¿verdad? Que tienen la función de publicar. Aquí yo les he puesto, por ejemplo, las de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China, España y Canadá, que son de las bases de datos que contienen mayores documentos de patentes. En esta base de datos vamos a encontrar documentos de patentes de esos países, ¿verdad? De esos países. Hay otras bases de datos que no he incorporado en esta diapositiva, pero también me parecen importantes, como por ejemplo la base de datos de documentos de patentes de la India, la base de datos de Australia, ¿verdad? Y la base de datos de Rusia también. Al final de la diapositiva pueden encontrar un enlace mediante el cual podrán acceder a todas las bases de datos de los diferentes países. Y en la siguiente diapositiva, pues entonces les expongo las bases de datos oficiales o comerciales que reúnen documentos de patentes de muchas autoridades, o sea, documentos de patentes de muchos países, por decirlo de alguna manera. Las 4 primeras son oficiales, está el Patent Scope, ¿verdad? De Patisnet, el Patent Scope, que es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de Patisnet,
que es administrado por la Oficina Alemana de Patentes, Espacenet por la Organización Europea de Patentes, ¿no? Oficina Europea de Patentes, igual que la TIPAC, que reúne patentes de Iberoamérica, o sea, todo Latinoamérica, España y Portugal, y Brasil también. Entonces, más abajo les muestro, por ejemplo, Google, Lens y Patent Inspiration, que son bases de datos comerciales, pero de acceso libre. Algunas de ellas, como por ejemplo Lens y Patent Inspiration, le permiten directamente después de realizada la búsqueda, pues le van a permitir obtener algunos gráficos, como de los que se han mostrado aquí, gráficos de tendencias, ¿verdad? Entonces, a otro lado, hay dos bases de datos que les propongo aquí, que son bastante nuevas, Optimize y PQI, que son bases de datos que han incorporado herramientas de inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta a la hora de acceder a estas bases de datos, ¿verdad? Que todos estos, los vínculos que le he puesto en la anterior y en esta diapositiva han sido actualizados en este mes de abril. Se los comento porque a lo mejor si dentro de 5 meses, 6 meses van a intentar acceder a estos bases de datos, puede ser que estas direcciones hayan cambiado. Entonces, para finalizar, es un ejemplo que les quiero proponer analizar mediante el análisis de la información de patentes, el panorama, ¿verdad?, relacionado con la manipulación del clima. O sea, cómo el interés de nuestro usuario, en este caso, estaba, si existía en la documentación de patentes alguna tecnología que pudiera, por ejemplo, disminuir la fuerza destructiva de los huracanes, ¿verdad? Entonces, después de nosotros realizar la búsqueda, o sea, establecer las palabras claves, los códigos de la clasificación internacional, llevar a cabo la búsqueda, nosotros pudimos identificar varias tendencias en la documentación de patentes relacionadas con esto. Una de las tendencias era, por ejemplo, el sembrado de nubes, mediante el uso de sustancias químicas hidratantes, que de alguna manera estas sustancias químicas pues inhibían un poco toda esta, en el centro en el ojo del huracán, se podían ser insertadas para la disminución de la intensidad de esos huracanes. Esto lo tuvimos de patentes norteamericanas, esta información. Aquí están varios problemas relacionados con estas soluciones técnicas. Uno es que estamos utilizando sustancias químicas que pudieran ser potentes contaminadores del medio ambiente, ¿verdad? Lo otro que no se sabía bien, o sea, porque no todos estos organismos tienen el mismo tamaño, etcétera. O sea, la cantidad de productos que podría ser utilizado para poder lograr este objetivo. Dentro de las otras tendencias tenemos los métodos de sembrado de nubes para producir lluvia. Por ejemplo, hay una patente norteamericana que propone, por ejemplo, utilizar explosivos o utilizar la condensación de vapor de agua mediante electricidad, el uso de sustancias químicas, ¿verdad? En ese punto. Hay otras soluciones que lo que proponen es la emisión de ondas sonoras. O, por ejemplo, hay otra solución norteamericana aquí, en la penúltima, ¿verdad?, que propone el enfriamiento de las aguas marinas en la vecindad de ese fenómeno. Y una patente rusa que propone una solución técnica para cambiar la trayectoria de los ciclones. Entonces, la conclusión del estudio, ¿verdad? Varias posibilidades han sido estudiadas por iniciativas del gobierno de los Estados Unidos, como por ejemplo, basado en el uso de sustancias químicas, como ya le he comentado. Sin embargo, hasta ahora no se conoce, o sea, esta información que rescatamos de los documentos de patentes, hemos buscado otro tipo de información que no lo limitamos a ningún tipo, o sea, pueden ser hasta de publicaciones periódicas, que de alguna manera estas
o sea, no tenemos constancia de que estas soluciones propuestas se hayan aplicado con éxito en la práctica, con excepción seguramente a la de los métodos de sembrado de nubes para producir lluvias que sí, e inclusive han sido objeto de publicaciones en periódicos, etcétera, en medios de difusión. También se ha especulado acerca de la posibilidad de que los conocimientos acumulados, o sea, es una especulación, pero no se tienen pruebas seguras, ¿verdad?, de que los conocimientos acumulados en este sentido pudieran ser utilizados con fines no éticos, como por ejemplo cambiar el rumbo, ya hemos visto ese documento que propone esa tecnología, o la intensidad de estos organismos. Entonces, para finalizar, les propongo este listado para todos aquellos que tengan el interés de profundizar en los temas que nosotros hemos tratado en esta presentación. Les propongo algunas publicaciones científicas al respecto. Particularmente les llamo la atención para que consulten la referencia número 1, que explica, por ejemplo, las plataformas de búsquedas, o sea, gratuitas y de pago, y las explica de bastante forma, o sea, explica cómo se puede acceder, cómo realizar las búsquedas, etc. Otra de las publicaciones que recomiendo como algo importante que se pudiera consultar es la referencia número 6, que está relacionado con el tema, o sea, brindan procedimientos para determinar el valor de las patentes, ¿verdad? Cómo licenciar, cómo investigar, ¿verdad? Entonces, hasta aquí nuestra presentación. Espero que les haya sido útil para todos. Si tienen alguna duda que podamos responder, estamos a su completa disposición. Muchísimas gracias, Rolando. Encantada con la presentación y bueno, evidentemente extremadamente importante para nosotros en la tarea que nos proponemos en el ONTI, ¿no? Tenemos algunos comentarios, por supuesto, hay muchas felicitaciones en el chat por las presentaciones y tenemos además, vamos a decir, como dos tipos de preguntas, ¿no? Una pregunta tiene que ver con el tema de COVID, ¿no? Esta nueva dinámica que nos trae la pandemia y que pone, vamos a decir, en el debate sobre la mesa estos aspectos ¿cómo digo yo?, de liberación o no de patentes con respecto a las vacunas, ¿no? Entonces hay personas que defienden la liberación porque lo consideran un bien público y un derecho, por supuesto, para el pueblo de contar con la vacuna, pues, como nosotros también creemos que es así. Además estamos también participando en unos temas de ciencia abierta, en donde se supone que se garantiza el derecho y la defensa y la protección del derecho del autor. Sin embargo, no puede estar por encima del derecho humano la propiedad del conocimiento sobre una vacuna que se supone que va a ser comercializada en detrimento de la salud, pues, de los pueblos, ¿no? Entonces, sin embargo, vamos a decir, los que están en desacuerdo con esto, pues alegan que no protegerlo podría ser, podría darse la posibilidad de que entonces la vacuna está siendo vulnerada o está siendo, nosotros hablamos aquí de pirateada, no sé si entendemos el mismo concepto con el tema de que lo pirateamos, ¿no? Y que puede entonces afectar la salud, ¿no? Entonces tenemos esas dos visiones, entonces hay hay un par de preguntas con respecto a eso que lo dejo sobre la mesa, ¿no? Hay otras preguntas que tienen que ver con unos temas que para nosotros también son de interés, que están relacionados con los temas de bloqueo, por los cuales ambos países, evidentemente, hemos sido, ustedes durante muchísimos años y nosotros más recientemente, pero el que sentimos nosotros que ha sido tan intenso que parece que tuviéramos muchos años bloqueados, ¿no? Y tiene que ver con las experiencias. De hecho, en la sala tenemos innovadores que también han estado participando, que son personas que han generado conocimiento y que han puesto a disposición
este conocimiento, pero que no es patentado. ¿Ok? Porque no es patentado porque son experiencias que ustedes las han vivido. La persona aquí comenta, por ejemplo, el tema de del patrimonio arquitectónico cubano o del mantenimiento de vehículos de ustedes, ¿verdad? Y que en el caso de nosotros representa también un importante sector de la población que tiene conocimiento, que genera conocimiento. Nosotros hablamos de que es conocimiento para la resistencia, pero que no es un conocimiento patentable, ¿no? Sin embargo, merecería tener derecho a su protección, ¿verdad? Además, yo quiero aquí incorporar el tema de la propiedad como concepto también. Estamos hablando de que el conocimiento es propiedad de alguien o sencillamente que merece la pena ser protegido, más que reconocido que es propiedad de alguien, ¿no? Entonces, eso también son debates que se dan internacionalmente, también a propósito de lo de ciencia abierta, que ha estado muy en boga también, ¿no? A ver, por acá sigo leyendo un poco más, aparte de las felicitaciones. Bueno, por supuesto, todo el tema de vigilancia tecnológica para fortalecer las políticas de investigación y desarrollo. A ver, ok. Hasta allí son los comentarios. Y tenemos una pregunta adicional que le hicieron a la compañera Jenitze, ¿no? Si mal no recuerdo. Que ella mandó el audio. Recuerden que está con nosotros acá no en vivo, y es una pregunta que hicieron sobre una de las cosas que ella mencionó, uno de los casos de estudio, y ella mandó el audio. Entonces vamos a poner a compartir, por favor, Roigar, el audio de la compañera para primero, y después le damos la palabra a Rolando para que nos comparta sobre estos temas que les estoy comentando. Buenos días, un saludo para todos. Qué bueno que sea así compartir. A ver, recibí la pregunta sobre lo del estudio del sargazo. Realmente no me ubico ahora dónde fue que se vio eso, porque bueno, yo había puesto las posibles aplicaciones en la alimentación para humanos, animales, industria química, industria farmacéutica, en la cosmética, el tratamiento de aguas y suelos, la agricultura y la construcción, y para la colección y extracción de estas áreas, que los temas fueron relacionados con tecnología para obtener dispositivos colectores y trituradores para poder procesar y coleccionar todo este sargazo. Realmente no sé ahí dónde es que, por favor, si me pudieran aclarar dónde es que vio sobre lo del tema de patentes de procesos técnicos, porque realmente ahora no lo veo. Ok, eso es lo que nos comenta nuestra compañera. Nosotros vamos a seguir manteniendo la conversación con ella de tal manera de que nos pueda aclarar. Yo les comento a los que han preguntado por la presentación y por esto, recuerden que esto está siendo grabado, ustedes lo pueden volver a ver por YouTube, pero también está siendo transcrito. Entonces, lo que la compañera nos comente también lo incorporaremos dentro de nuestro cuaderno de debate, de tal manera que ustedes lo puedan comentar. Entonces, bueno, le doy la palabra a Rolando para que nos comente algo sobre las preguntas que nos hicieron. Sí, bueno, con respecto a las patentes de los medicamentos, vamos a tratar de que nos ayude porque hay varias preguntas. Una pregunta acompañada de comentarios, entonces un poco... Sí, entonces, por acá. O sea, con respecto a las patentes de medicamentos, o sea, estamos completamente de acuerdo, ¿verdad? Que este tema de las patentes de los medicamentos, en algún momento determinado puede ser un tema de injusticia social, ¿verdad? Lo que les puedo comentar al respecto es la opinión personal que tengo, que en todos los casos hay que basar las decisiones en conocimientos que sean resultado del análisis de una información. Por ejemplo, a veces hablamos de que si las patentes están, de que si los medicamentos están patentados, ¿verdad?
Pero lo primero que tenemos es que buscar, por ejemplo, en nuestro país, en nuestro territorio, ¿está protegida la patente de ese medicamento? Porque si la patente, muchas veces nosotros en Cuba nos sucede de que hay patentes de muchos medicamentos que no están solicitadas ni concedidas en el territorio nacional, ¿verdad? Entonces nosotros analizamos, consultamos las bases de datos, sabemos que esas patentes no están concedidas, ni solicitadas ni concedidas en el territorio nacional, y entonces trazamos políticas para el desarrollo de esos medicamentos. Por ejemplo, nosotros hace poco realizamos un estudio para un determinado medicamento para el tratamiento de la hepatitis C. La hepatitis C, ¿verdad? Había una empresa nacional que estaba interesada en la producción de esos medicamentos, de los medicamentos de última generación para el tratamiento de esa enfermedad. Y entonces, ¿qué analizamos? Analizamos los documentos de patente, identificamos que esas patentes no habían sido solicitadas en el territorio nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos libertad para producir y utilizar en el territorio nacional esos medicamentos, ¿verdad? O sea, que lo producimos sobre la base de la infraestructura que tenemos en el país y lo podemos utilizar libremente dentro del país, y eso no constituye una infracción al derecho de o sea, porque esa patente internacional no existe, ¿me entiendes? Entonces, lo que podría recomendar, siempre lo que recomendamos al respecto es, por ejemplo, buscar información. ¿Está protegida? ¿Esa tecnología está protegida en el territorio? ¿No está protegida? Pues se puede producir sin que eso constituya una... Claro, está también el problema global de cuando un país va a adquirir un medicamento, ¿verdad? Un medicamento que a lo mejor lo tiene que pagar a un precio elevado porque en el lugar donde se compra la patente sí está vigente. Entonces, la solución que nosotros hemos encontrado en eso en el país es tratar de desarrollar esos medicamentos en el territorio nacional con la infraestructura que durante algunos años hemos logrado desarrollar, ¿verdad? No, o sea, y ahí sobre las preguntas, comentábamos acá en privado que realmente las preguntas van más allá del mero uso de la información de patentes, o sea, tiene un enfoque relacionado, por ejemplo, ahora con la COVID, con todas las iniciativas de los países en desarrollo, para facilitar el acceso a los medicamentos, y que por supuesto como país en desarrollo hay que defender que esas vacunas lleguen a la mayor cantidad de población en un tiempo bastante rápido. Y bueno, sabemos los obstáculos que estamos viviendo a nivel de la Organización Mundial del Comercio, pero no podemos olvidar tampoco, o sea, que como país, o sea, somos parte de esa organización, tenemos normas mínimas en tema del sistema de patentes que cumplir. De hecho, eso ha sido muy debatido durante años, desde 1995, cuando entró en vigor el acuerdo TRIPS, como se conoce, o sea, porque extendió la posibilidad de patentar a todo campo, o sea, a toda invención en cualquier campo de la tecnología, y esto se suma a los medicamentos. Países que hasta ese momento no otorgaban patentes de medicamentos, pues se han visto, o sea, obligados en cierta manera por estas normas mínimas del acuerdo a otorgar patentes. Pero yo creo, esa opinión nuestra también, o sea, que más que hacernos eco, debemos utilizar las flexibilidades que tenemos como país en desarrollo, que tiene el sistema de patentes, que tienen las legislaciones nacionales en función de lograr ese equilibrio de otorgar derechos privados por una parte, pero por otra parte hacer uso a favor de políticas públicas, de facilitar acceso a medicamentos, hacer uso de las herramientas, sobre todo desde las oficinas, porque tenemos la experiencia. Ya decía que esta respuesta es muy compleja, o sea, hay que analizar muchísimos factores, pero desde el ámbito en el que estamos trabajando, o sea, desde la propiedad industrial, desde la oficina de patentes, una de las flexibilidades del acuerdo, yo creo que eso es algo que en las oficinas hay que fortalecer, es la creación de capacidades de los examinadores para conceder realmente. Se pueden solicitar, como decía Rolly, él hablaba, o sea, de niveles de publicación. Dentro de los documentos de patente hay solicitudes, y no quiere decir que todas esas solicitudes de patente lleguen a ser concedidas. Por ejemplo, en la oficina tenemos un estimado de alrededor del 50% de las solicitudes de patente son las que se conceden. Y el sentido nuestro, o sea, como especialistas, es realmente conceder
lo que realmente cumple los requisitos de patentabilidad, o sea, en cumplimiento de lo que está establecido. Somos bastante rigurosos en cumplimiento del requisito de novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial. Creo que debemos utilizar además herramientas. En tema COVID, por ejemplo, están saliendo manuales. Hace poco nos leímos un manual de Centro Sur que hacía un llamado a los países ya identificando cuáles eran las patentes que estaban presentándose, inclusive a nivel internacional, para que cuando llegara esa solicitud de patente a las oficinas nacionales, pues podamos utilizar información que nos facilite el examen a la hora de realmente aplicar rigurosamente los requisitos de patentabilidad. O sea, cuestionarnos la novedad, la actividad inventiva, porque sabemos que Big Pharma, o sea, esta gran industria de medicamentos, también está tendencia a extender el monopolio en patentes secundarias alrededor. Está el fenómeno del evergreening, estamos escuchando en estos entornos la maraña de patentes. O sea, tenemos nosotros que estar preparados desde nuestros países, los examinadores de patentes, los especialistas, porque no solo esto es protagonismo de la oficina de patentes de un país, ni inclusive a veces de entidades que se encarguen a trabajos de consultoría o de este tipo de servicios de vigilancia tecnológica. Por ejemplo, en Cuba, nuestro sector biotecnológico hace uso del sistema de patentes porque protege sus resultados. Es un sector de gran impacto en el país y que, por supuesto, hace uso desde solicitantes de patentes, se convierten en titulares, pero también incrementamos, o sea, desde nuestra creación de capacidades, fomentamos la capacitación de terceros que puedan oponerse a las patentes, que puedan además estar preparados a la hora de poder hacer una solicitud. O sea, hay mecanismos legales, recursos legales que pueden utilizarse y que prácticamente no se hacen uso de eso en nuestros países, las solicitudes de licencias obligatorias, cuando se cumplan las condiciones para poder acceder a ellas, poder solicitarlas. Tenemos el agotamiento internacional del derecho que nuestra legislación incluye cuando se haya hecho la venta en un país y aprovechemos la posibilidad que tenemos de importar, de las importaciones paralelas. Tenemos, o sea, otros recursos administrativos como solicitar la nulidad en caso de una patente que se concede y que un tercero entienda que no cumplan los requisitos. O sea, yo creo que más que eso es estar preparados en función de que ese sistema de patentes logre ese equilibrio, de que sea un sistema eficaz, que no solo se vaya de un lado, o sea, que la balanza se equilibre, no solo sea otorgar derechos privados, sino hacer uso de todo lo que la ley nos dispone para equilibrar y para favorecer, estar a favor de las políticas públicas y más que eso, facilitar el acceso a este tipo de medicamentos en el caso de la COVID. O sea, hay que prepararse, hay que entrar en ese juego, lamentablemente, pero creo que es eso, o sea, nutrirnos de toda la información, compartir mucho conocimiento, hacer uso de esos documentos que están saliendo, compartir los resultados de examen para que otras oficinas de nuestra región también, o sea, puedan objetar el cumplimiento de la actividad inventiva, de la solicitud de patente que vayan entrando. O sea, son las recomendaciones que de la Oficina de Propiedad Industrial hacemos. O sea, no solo nos circunscribimos a la concesión de los derechos, sino que prestamos servicios científicos, tecnológicos que ayudan entonces a las entidades a abrirse camino en este ámbito de la propiedad industrial. Perfecto, quedó por ahí en el tintero lo de los innovadores que no patentan. O sea, aquí inclusive cuando se analiza el tema de la protección de las invenciones, que dicen las invenciones se pueden proteger por patente, hay otra modalidad que es el modelo de utilidad, pero está el secreto también, pero hay una modalidad, o sea, no sé si está reconocida como una modalidad, pero se discute mucho el tema de cuando usted llega a una invención y la pone a disposición del público, ¿verdad? Ya no sería patentable, pero sí esa divulgación evitaría que terceros pudieran, ¿verdad?, solicitar patentes sobre los objetos de esas invenciones y por lo tanto no existiría monopolio sobre esas invenciones. Ok. Bueno, entonces, con estas respuestas y la participación de nuestra compañera a distancia, les damos muchísimas gracias por la sesión de hoy en la mañana, ¿no? Yo no quiero cerrar con algunos comentarios, pero antes de eso le quería dar las gracias a los compañeros de SAPI
que son las personas del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual de nuestro país, que nos han venido acompañando en esta sesión, a los compañeros del Observatorio Cubano y a los compañeros del Observatorio de México, quienes han estado acompañándonos hoy, nos van a acompañar también en unas próximas sesiones con algunas ponencias, y que bueno, dan cuenta pues de la posibilidad que tenemos de compartir este conocimiento más allá, por supuesto, de las fronteras de cada uno de nosotros, ¿no? En este caso, me gustaría como rescatar para el cierre cosas como palabras, diría yo, que para mí son importantes en este proceso. El tema de contribuir con la toma de decisiones de nuestros países, de nuestros gobernantes, y de las otras instancias de decisión que están en el país, y que la vigilancia tecnológica y el análisis de patentes son un insumo fundamental para la toma de decisiones. Creo que también creemos fuertemente en el tema de la anticipación. El pensamiento estratégico forma parte de estos conceptos de vigilancia tecnológica, y la anticipación es un elemento importante a ser considerado porque marca alertas, marca elementos que pueden estar siendo utilizados en el resto del mundo y que nosotros lo desconocemos. Si nosotros marcamos las alertas, entonces nuevamente las decisiones tendrán mucho más niveles de veracidad, irán con mayor argumentación. El tema de las oportunidades para la innovación, eso también me parece interesante. Conocer información de patentes creo que es un elemento también importante para contribuir con los procesos de innovación. Nosotros estamos iniciando toda una discusión interna en nuestro país con los procesos de innovación social, tratando de identificar que hay otro tipo de innovaciones que no necesariamente son tecnológicas o industriales, sino que son organizativas o que son de mejoras de procesos, de formas de organización y formas de hacer cosas, que no son proyectos sociales ni políticas sociales, sino que son innovaciones que nos van a permitir identificar eso que venimos llamando como innovación social. Se está discutiendo también a nivel internacional. Hay algunos países que ya están marcando esa matriz de opinión sobre el tema de la innovación social. Sin embargo, no tenemos métricas todavía para eso. Las experiencias son dispersas y no nos permite tampoco tener una base de información, vamos a decir, histórica sobre estas experiencias que nos permitan dar la discusión. Aquí también, bueno, por supuesto, invitamos a los compañeros del observatorio a futuras conversaciones sobre el tema, porque pudiésemos generar para la región algunos indicadores de innovación social que serían muy importantes para nuestros países, ¿no? Que compartimos además experiencias particulares y experiencias que son comunes, ¿no? También está el tema de la vinculación con los temas prioritarios del país. Hablar de que nosotros hacemos un análisis de patentes porque estamos interesados en marcar las alertas y contribuir con la toma de decisiones en áreas que son estratégicas para el país es fundamental. Eso habla de nuestra autonomía, de nuestra autodeterminación y de nuestra soberanía, pero que además la base informativa es un sustento teórico y un sustento científico para la toma de decisiones. Entonces creo que también rescataría eso que está allí. No puedo, sin más que agradecerles, estar también atentos, porque próximamente, tal como lo venimos construyendo, tendremos también nuestro sistema de vigilancia tecnológica. Estamos en pleno proceso de desarrollo informático para eso. Y bueno, lo podremos compartir en el momento que lo tengamos. Así como Cuba tiene su sistema, pues también podrán contar con el de Venezuela para estas búsquedas de patentes que son fundamentales, como ya hemos venido conversando, para esa toma de decisiones y para tener más información y poder compartirla. Creemos definitivamente en que el conocimiento se comparte. Bueno, estamos por supuesto empeñados en que el conocimiento además es colectivo, y que para eso estamos aquí, para divulgar el conocimiento científico, para compartirlo y para hacernos más fuertes en la medida en que podamos
generar estos espacios de divulgación científica entre nosotros. Les doy muchísimas gracias nuevamente por su participación. En la pantalla tienen nuestras redes sociales. Les pedimos que nos visiten, que nos contacten, que nos hagan sus recomendaciones, siempre abiertos a mejorar en todo sentido. Y bueno, estamos aquí siempre todos los miércoles de 10 a 12 de la mañana en estos espacios y nos vemos la próxima semana nuevamente. Hasta luego, buen provecho para todos. Un placer.